Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de la semana. Estamos hablando de infecciones respiratorias virales. En esta oportunidad vamos a hablar de los paramyxovirus, que comprende varios géneros. Por ser una familia, no nos sorprende que compartan las mismas características en manifestaciones clínicas, en su comportamiento o su estructura molecular. Dentro de la familia Paramyxoviridae incluyen los siguientes géneros. Primero, Morbillivirus. Acá está el único patógeno hacia el ser humano, que es el virus del sarampión. Paramyxovirus, que comprende el virus parainfluenza y el virus de la parotiditis. Los neumovirus, que comprende el virus sincitial respiratorio, y recientemente descrito los metaneumovirus, que son parientes cercanos muy parecidos en su comportamiento con los neumovirus. Muy bien, miremos qué características comunes comparten estas enfermedades. Primero, la fusión intercelular, que quiere decir que las células dañadas tienden a unirse, a pegarse unas con otras, formando células gigantes multinucleadas que son muy características de estas enfermedades. Acá el término fusión podría confundir también porque el virus se fusiona con la célula diana cuando encuentra su receptor específico. Son dos términos diferentes y que en el transcurso de la clase lo vamos a aclarar o durante la clase virtual que tendremos en el transcurso de la semana. Estas enfermedades tienen un tropismo, una afinidad particular por las células del epitelio respiratorio. Las vías superiores son las principalmente afectadas, sin embargo, en aquellos pacientes que tienen deficiencia de su sistema inmune, pueden verse comprometidas las vías aéreas inferiores. Son enfermedades principalmente de la edad pediátrica. Las guarderías y las escuelas de primaria son las mayormente afectadas. Sin embargo, se han visto brotes en las universidades o en los asilos. Es decir, cualquier edad puede ser afectado, pero principalmente la edad pediátrica. También se manifiestan muchas de ellas con erupciones cutáneas, que se conoce como exantemas. Este es un tema que no vamos a profundizarlo en esta clase porque tenemos un curso específicamente para este tema a finales casi de este año. También tiene una predilección por ciertas épocas del año, invierno y primavera principalmente. Son altamente contagiosas a través de aerosoles o gotitas respiratorias. Temas muy usados hoy en día, muy conocidos por nosotros. Así que, en resumen, los síntomas clínicos comunes que vemos en estas enfermedades son fiebre y malestar general. Ese cuadro de manifestación cutánea tiene una característica, que tiene una lesión rojiza con una ligera induración en el centro. Eso se conoce como máculo papuloso. Vamos a hacer énfasis también de que hay otras enfermedades virales que también tienen un cuadro de manifestación en la piel, pero con otra característica que no es mácula ni pápula. Y como habíamos dicho, vías respiratorias superiores es su predilección. Y la otra característica que hace grupos celulares llamados sincitios. Veamos entonces cómo es la estructura y cómo se replica este virus. En su genoma contiene un ácido nucleico de ARN, igual que los ortomyxovirus y los picornavirus. Su ARN está formado de una sola hebra lineal en sentido negativo. Por eso se dice que es monocatenario de sentido negativo. Contiene también proteínas en la nucleocápside, especialmente la proteína L, que es de gran tamaño. Hay además proteínas de la matriz y en la parte externa tiene la envoltura pleomórfica formada principalmente por dos glucoproteínas, la F de fusión y proteína HN
que significan hemaglutinina neurominidasa. En resumen, este es un virus ARN monocatenario de sentido negativo envuelto. Hay además otras proteínas adicionales que no son estructurales. En el lado izquierdo hay un esquema que ejemplifica lo que acabamos de mencionar. Veamos con mejor detalle estas características. En el lado derecho es un esquema de una célula que vemos desplazado el núcleo en el ángulo inferior izquierdo y todos los eventos están sucediendo en el citoplasma de esta célula. En la parte superior vemos los viriones que una vez encontrado su receptor específico se fusionan. Cuando sucede esto, el proceso es irreversible. Se introducen al citoplasma celular y lo primero que sucede es liberar su ARN, en este caso negativo. Se aprovechan de toda la maquinaria de la célula infectada para llevar el proceso de transcripción y síntesis proteica, convirtiendo ese ARN negativo en ARN positivo. Luego hacen el montaje de las estructuras proteicas que necesitan para la matriz y su núcleo cápside, y para cuando ya he madurado salir, se aprovechan de fragmentos de la membrana de la célula huésped. En el lado izquierdo hay un ejemplo, un esquema de lo que acabamos de mencionar. En negro está la hebra de ARN de sentido negativo, envuelto por esas proteínas propias de la nucleocápside. En amarillo vemos la fosfoproteína polimerasa y en moradito se ve la proteína L, esa proteína de gran tamaño que es una ARN polimerasa básica para convertir el ARN negativo en ARN positivo. Después, en la periferia de color rojo, vemos las proteínas de la matriz que tapizan la parte interna de la envoltura. Y por fuera, la envoltura propia con sus dos proteínas características que ya hemos mencionado. En resumen, los virus entonces se replican en el citoplasma, no comprometen el núcleo de la célula. Por eso decimos que generalmente no la destruye, solo la daña. Estos viriones, que es un término que lo resolveremos o lo hablaremos mejor en la clase virtual, entran y salen a la célula sin destruirla. A propósito, menciono en este tema, en esta diapositiva, los dos términos de fusión. Fusión cuando el virus reconoce su receptor y fusión que sucede entre una célula y otra, creando ese cuadro característico de sinsitios celulares. Una vez mencionado todas las características comunes para esta familia de los paramyxovirus, al inicio de la presentación mencioné 4 enfermedades. Veamos de una forma puntual algunas características propias de cada uno de ellos. Virus del sarampión, que pertenece al género Morbillivirus. De estos, un solo serotipo afecta al ser humano. Eso nos crea una ventaja porque podemos crear una vacuna a raíz de eso. Este virus se une a los receptores de membrana, como está escrito en la literatura, el CD46 y CD150, y es muy característico la fusión intercelular que produce, creando estas células gigantes multinucleadas. En la imagen superior vemos un corte histológico con una célula gigante comparada con las células que la rodean, y en su citoplasma, en su interior, vemos múltiples núcleos. Eso es muy característico de esta enfermedad. Es sumamente contagioso a través de aerosoles, de las gotitas respiratorias, y produce viremia, infecta los linfocitos y los monocitos, y entonces produce este cuadro característico de viremia. Sus manifestaciones clínicas, tal vez lo más característico en ella es el cuadro de reacción cutánea, que es retroauricular al inicio y en el cuello, luego tórax, miembros superiores e inferiores. Igualmente la forma en que aparecen, así tiende a desaparecer.
pero lo que hace el diagnóstico de sarampión son las famosas manchas de Koplik, que son descritas por este médico pediatra americano. La vio inicialmente en la mucosa, en el carrillo, cerca del segundo molar, y tienen esta característica que son lesiones pequeñitas blanquecinas, como algodonosas. Virus para influenza, que pertenece al género Paramyxovirus. Tiene 4 tipos serológicos, lo cual no nos permite crear una vacuna adecuada. Lo característico en esta enfermedad es una laringotraqueobronquitis, que es una reducción parcial del calibre de estas vías aéreas, reduciéndolo considerablemente y provocando un sonido muy característico. Se conoce también como croup, y el diagnóstico diferencial más cercano de este es el asma. A estos pacientes hay que nebulizarlos y colocar en este aparatito broncodilatadores para permitir otra vez el paso del aire. La respuesta inmune es de muy corta duración en ellos. Virus de la parotiditis o de las paperas. En los años 60 o 70 fue muy común ver a los niños con un pañuelo envolviendo la cabeza, cubriéndose las glándulas salivales. Este afecta principalmente las glándulas, la parótida, por eso se llama paperas, y lo que produce es una inflamación de ellas con aumento en el tamaño y dolor. Un solo serotipo afecta al humano. También produce viremia como el sarampión, pero su afinidad es por las gónadas y por algunas glándulas como páncreas. Es sumamente contagioso, igual que el sarampión y las que hemos estado hablando, y existe una vacuna para él, ya que solo hay un serotipo, y eso facilita este proceso. En la vacunación se ha aprovechado unirla a la del sarampión y rubiola y se aplica al mismo tiempo. Por último, el virus incital respiratorio, que pertenece al género de los neumovirus. Este virus no necesita neurominidasa para unirse a la célula diana. Puede ser potencialmente mortal porque crea unos tapones densos de moco en el árbol bronquial, obstruyendo el paso aéreo. Es muy contagioso y desafortunadamente no existe una vacuna para esto. Muy bien, con todo este resumen de los cuadros clínicos y característicos de estas enfermedades virales, varias de estas enfermedades están erradicadas actualmente en muchos países y ocasionalmente hay reporte de estos brotes. El aislamiento, la mascarilla, altamente recomendados, pues ya vimos que a través de las gotitas o aerosoles es su forma de transmisión. La vacunación es el esquema indicado y gracias a ello se ha logrado la erradicación en muchos países. Muchas de estas enfermedades como sarampión y parotiditis provocan inmunidad de por vida. Sin embargo, en algunos esquemas se recomienda la dosis de recuerdo, principalmente a los niños antes de entrar al colegio. Varias de estas enfermedades tienen complicaciones y muchas de ellas suceden cuando el sistema inmune no logra contrarrestar la enfermedad o detenerlas y pasa a comprometer las vías aéreas inferiores. Neumonía es el cuadro por excelencia que se reporta como complicación y muchas veces está asociada a infecciones bacterianas. Entonces hay que agregar un esquema de antibióticos para tratar a estos pacientes. También encefalitis está reportada y más grave aún la panencefalitis esclerosante subaguda del sarampión, que sucede unos 5 o 7 años después de la enfermedad. O el sarampión atípico, que ocurría cuando se usaba una vacuna inadecuada para ello. En cuanto al diagnóstico y el tratamiento, como toda enfermedad viral, muy limitado en cuanto a métodos diagnósticos,
Sin embargo, las técnicas de inmunofluorescencia, PCR, inmunoglobulina en las etapas agudas también se puede utilizar, o hacer frotes para ver los efectos citopáticos de células gigantes o inclusiones, por ejemplo. Esos serían los métodos diagnósticos de ayuda. Y el tratamiento en este caso es puramente sintomático, ya que son enfermedades virales. Solo cuando hay una infección sobreagregada, en este caso bacteriana, pues habría que agregar otro espectro de tratamiento. Muy bien, con esto, chicos, terminamos la clase del día de hoy. Este es un resumen de las 4 enfermedades virales que están incluidos dentro de la familia de los paramyxovirus. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden hacer aquí mismo o lo discutimos durante la clase virtual que estaremos programando. Les quiero dejar como parte final un glosario donde tenemos algunos términos que me gustaría que los llevaran resueltos o lo buscaran en la literatura recomendada de nosotros, en el libro de texto, para que los discutamos en la clase virtual que tenemos. Me gustaría contar con la presencia de todos ustedes, con la participación a través del chat para volvernos a saludar. Hasta pronto.